Nuestra historia de hoy tiene lugar en el Círculo Ártico, un paraíso congelado con deslumbrantes glaciares, hielo compacto y una diversidad de vida marina. Es el punto más al norte de la Tierra, donde pocas personas viajan hasta el Polo Norte, pero aquellos que lo hacen pueden presenciar una de las exhibiciones celestiales más impresionantes que el planeta Tierra tiene para ofrecer, la aurora boreal. Aunque el norte puede parecer un paraíso, hay una bestia rápida, astuta y peligrosa que acecha en el polo, escondida en el hielo. Y, bueno, es seguro decir que estamos hablando de una bestia mucho más grande que el humano promedio. Hoy, vamos a revelar una historia de terror cruel que se desarrolló en uno de los lugares más fríos de la Tierra. Prepárate para sentir escalofríos. Pero antes, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. ¡Vamos allá! El geólogo Christopher Enek había establecido una base en el Polo Norte para investigar la nieve y el hielo marino. Después de una semana cerca del polo, las luces del norte finalmente lo encontraron, permitiéndole ver el cielo estrellado esa noche. Tomó varias fotos que llevaría a casa más tarde. Después del evento, regresó al modesto remolque donde él y sus amigos habían estado viviendo en los últimos días. Tenían acceso a las muestras que necesitaban y se mantenían calientes del clima ártico afuera, ya que vivían en una caravana compacta. Pensemos en esto, ¿cuántas focas ven por aquí? El hielo se está volviendo más delgado y, como son un grupo robusto, ya no vienen aquí con tanta frecuencia, argumentó Christopher por teléfono con sus superiores en la oficina. Ni siquiera necesitamos todos estos equipos. Podemos darnos cuenta de cuánto ha disminuido el hielo simplemente observando a los animales aquí. Los demás en la caravana esperaban, observando mientras él colgaba con rabia. Christopher caminó hacia la ventana y miró la tundra congelada, viendo un punto blanco en el vidrio. Lo limpió con el dedo antes de volverse hacia los demás. No están escuchando, quieren más datos, respondió Christopher. ¿Qué más datos quieren? Sacudió la cabeza y se dirigió hacia la puerta de la caravana. Si quieren más datos, los conseguiré, dijo. Necesitaba salir a donde habían recogido las últimas muestras, pero también tenía que recuperar algunos resultados que enviaron al laboratorio más cercano, en la ciudad de Longyearbyen. Era un largo viaje, tomaría 2 días llevar los resultados de vuelta. Ustedes irán a buscar los datos, haremos un blog para el instituto tan pronto como tengamos todo, dijo Christopher. Christopher tomó la decisión de ir solo hacia el hielo para recoger la muestra más cercana que habían elegido, saltando de una placa de hielo a otra en busca de la adecuada, ya que el hielo se había desintegrado debido al calentamiento global. El sonido del agua fluyendo bajo él atrajo su atención, y se arrodilló para recoger su equipo y miró dentro del agua. Su suposición inicial era que una ballena estaba tratando de emerger para respirar justo debajo de él, pero el sonido no venía de allí. Se dio cuenta de que venía desde atrás, mientras escuchaba con más atención. Fue entonces cuando las cosas tomaron un mal rumbo. La vida de Christopher estaba a punto de cambiar para siempre. Una gran masa de pelos blancos saltó del agua y se lanzó hacia Christopher. Un poderoso oso polar que saltó por encima del científico y aterrizó en el lado opuesto del lago, dándole solo unos segundos para reaccionar. Se agachó rápidamente, pero fue cortado en el hombro por la garra del oso antes de que éste desapareciera de nuevo en el agua. El peso de la bestia empujó la placa de hielo en la que estaba Christopher hacia atrás, alejándolo aún más de la caravana y la seguridad. Permaneció de pie sobre el hielo y observó aterrorizado cómo la bestia comenzaba a nadar hacia él. Christopher reaccionó rápidamente, agarrando su mochila y buscando algo en su interior. Ya había visto algunos osos antes, así que sabía qué hacer en su presencia, pero nunca había pasado por algo así, y debido a la adrenalina que inundaba su cuerpo, empezó a temblar. Intentó abrir la cremallera de la mochila, pero sus brazos no dejaban de temblar. El oso se acercaba, ya que podía nadar mucho más rápido de lo que Christopher podía correr.
Entendió que si se enfrentaba a esa bestia, que era aproximadamente 4 veces más pesada que él, perdería. El oso empezó a levantarse del agua, sus patas agarrándose al hielo. Con el spray de oso en mano, Christopher se giró y disparó contra la bestia mortal. La mayoría del spray no alcanzó al oso, ya que éste estaba un poco lejos de él, pero el olfato sensible de la bestia detectó los fuertes productos químicos, y giró rápidamente antes de sumergirse nuevamente en el agua. Al darse vuelta y tomar su mochila, el científico huyó, por si los animales volvían a la superficie y decidían contraatacar. Corrió mientras rociaba el spray de oso detrás de él, saltando de una placa de hielo a otra. Tenía una larga distancia por recorrer antes de alcanzar la seguridad de la caravana, y como los demás estaban ausentes, no tenía a nadie a quien pedir ayuda. El oso lo cortó en el hombro, y mientras corría, se volteó y roció el spray de oso, soportando un dolor agonizante. Christopher soltó la mochila, ya que se dio cuenta de que estaba entorpeciendo sus movimientos y empeorando su sangrado. La dejó caer antes de girarse para huir y resbalar en el hielo, perdiendo el control del spray de oso, que cayó al agua. Él no dejó de correr lo más rápido que pudo sobre el hielo hacia la caravana, pero adelante notó que el borde de la placa de hielo en la que estaba deslizándose se había levantado un poco, y fue arrojado hacia atrás, cayendo en el agua helada. El científico nadó frenéticamente hacia arriba, jadeando por aire, ya que el hielo absorbía rápidamente todo el calor de su cuerpo. Regresó al hielo e intentó seguir corriendo, pero estaba mucho más lento debido a sus ropas empapadas, lo que dificultaba moverse rápidamente. El oso emergió del agua a su lado y se acercó más rápido de lo que Christopher podría ir. Corrió mientras gritaba y se despojó de sus ropas, ya que estaba a punto de ser atacado cuando el oso regresó después de haberse limpiado el spray de oso de sus fosas nasales al sumergirse en el agua. La caravana se podía ver a solo unos cientos de metros de distancia, y sintió que su cuerpo era empujado hacia adelante, cayendo de cara al suelo, ya que el peso del oso en su espalda se volvió demasiado para soportar. Al aterrizar en el hielo, soltó un grito profundo de rabia y sintió las garras del oso clavándose en su piel. El oso hizo lo mismo, como si estuviera disfrutando de la captura que acababa de hacer. La sangre brotaba de las espaldas de Christopher mientras intentaba girar y luchar, pero sentía las garras mordiendo su carne. Christopher gritó mientras arrastraba su cuerpo sobre el hielo de regreso a la caravana, con la criatura soltándolo y comenzando a alejarse, permitiéndole moverse solo unos metros. La criatura seguía dando vueltas, como si estuviera tratando de ver qué haría. El oso se puso de pie en sus patas traseras y usó las patas delanteras para golpear el cuello de Christopher, aplastándolo al instante. El oso luego se deleitó con sus restos, dejando solo algunos fragmentos cerrados y una mancha considerable de sangre en la hoja de hielo blanca como la nieve. ¡Qué historia! Nunca salgas solo donde haya osos rondando. Gracias por ver el vídeo, esperamos que hayas disfrutado de la historia de hoy. ¿Quieres ver más historias? Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, y activa las notificaciones para recibir nuestro contenido semanal. Gracias por ver y hasta la próxima.